Muy buenos días, Iglesia del Señor. Hoy continuaremos con la lectura y estudio del capítulo 3 de Proverbios. El mensaje anterior explicamos la diferencia entre la ley y los mandamientos. Así también indicamos lo que significa no olvidar la ley y guardar los mandamientos en nuestro corazón. Por último, explicamos que si no olvidamos la ley y guardar los mandamientos en nuestro corazón, entonces se nos aumentará la largura de días, años de vida y paz. Y ya ustedes conocen lo que esto significa. Ahora bien, en Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Para iniciar, tomaré el ejemplo de los fariseos para que podamos notar la inmensa diferencia que existe entre ser y parecer. Nosotros sabemos que entre los fariseos existían hombres que realmente querían agradar a Dios. Sin embargo, en su mayoría, los fariseos estaban más preocupados por mantener su imagen y posición en la sociedad antes que agradar a Dios. Ellos literalmente ataban la ley de Dios a su cuerpo y mostraban actos piadosos con la finalidad de mostrar que eran hombres justos. Sin embargo, llegó Jesús y los confrontó directamente. Es a este grupo de fariseos que vivían centrados a los que Jesús reprendió enérgicamente, diciendo que la verdad se mostraban justos ante los hombres, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Ahora bien, actualmente tenemos una idea de cómo eran los fariseos y quizá tengamos en cuenta que no debemos imitar su forma de proceder. Sin embargo, si hubiéramos vivido hace 2000 años en la tierra de Israel, seguramente ellos serían nuestro ejemplo a seguir. Porque los fariseos eran personas intelectuales en cuanto a la ley de Moisés y mostraban rigurosidad en cuanto al cumplimiento de la ley. Además, tenían una presencia honorable y mostraban actos piadosos a la vista de los demás. Así también, frecuentemente estaban en el templo orando y presentando ofrendas. Para el pueblo ellos eran hombres honorables, piadosos y justos. Pero a los ojos de Dios no era así. Porque una cosa es estar llenos de la verdad y la misericordia,
Y otra muy distinta, usar la verdad y misericordia para satisfacer nuestros deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Estimados hermanos, entre los años 70 y 90 existió un hombre llamado Ted Bundy, un conocido asesino en serie de Estados Unidos. Este hombre no era ningún actor de Hollywood. Sin embargo, además de su agradable aspecto físico, manifestaba una personalidad adaptativa, pacífica, sincero y amable, con la cual atraía a muchas mujeres. Posteriormente, cuando llegaba a captar la atención de sus víctimas, las terminaba asesinando. No comparto esto para alimentar la desconfianza en las personas, aunque sí los animo a ser prudentes y sabios. Quizás se pregunten, entonces, ¿por qué nos comparte sobre este hombre? Es para que entendamos la inmensa diferencia que existe entre ser y parecer. Es para que comprendamos que la verdad y misericordia no se deben tomar para generar una apariencia de justicia y piedad en pro de satisfacer algún deseo que surge de nuestra carne, sino que la misericordia y verdad deben ser la materia primera que constituye nuestro corazón. El verso dice que la misericordia y la verdad deben estar atadas a nuestro cuello, escritas en las tablas de nuestro corazón, lo cual quiere decir que la misericordia y verdad deben construir nuestro carácter y mostrarte en toda una forma de ser y vivir. Solo entonces hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Como he indicado antes, en ocasiones, aunque realmente la misericordia y la verdad estén atadas a nuestro cuello y escritas en las tablas de nuestro corazón, aún así podría haber personas que nos terminen aborreciendo. Esto es normal en un mundo donde conviven la carne y el espíritu, la falsedad y la verdad. Habiendo dicho esto, ahora definamos lo que es misericordia y verdad. Antes de indicar qué significan estos términos, quiero indicar que misericordia y verdad necesariamente deben ir siempre de la mano. La misericordia es la virtud que nos inclina a compadecernos de aquellos que están pasando por alguna necesidad, sufrimientos o miserias. Y la verdad son los principios que proceden de Dios.
Daré un ejemplo sencillo para comprender lo explicado. Dios estableció los parámetros de la verdad en los cuales debía conducirse Adán y Eva. Sin embargo, ellos pecaron. Luego, Dios en su misericordia los perdonó, pero aún así, según los principios de Dios, ellos recibieron la retribución de su pecado. Y Dios, a fin que ellos puedan superar las barreras del pecado, en su misericordia les brindó el mecanismo de los sacrificios. Y a esto añadió misericordia sobre misericordia y abrió un camino por medio de Cristo para que todos puedan ser salvos. Pero si sus descendientes rechazan ese camino, entonces permanecerán en estado de condenación. Esta es la interacción que existe entre misericordia y verdad desde el principio de la creación. La misericordia nos llama a intervenir de alguna forma, pero la verdad establece parámetros y principios. Para entender esto, podemos leer lo que dicen Salmos 103, versos del 1 al 12. En esos versos nos indica que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande para mostrar misericordia. Él no contiende para siempre, ni para siempre guardará el enojo, sino que entiende nuestra condición y nos brinda oportunidades de reconciliación y salvación. La Biblia dice que Él es quien perdona todas nuestras maldades, quien sana todas nuestras enfermedades, quien libra nuestra vida, las profundidades y el sepulcro, quien nos colma de amor y ternura, quien nos satisface con todo lo mejor. Todo esto suena maravilloso y sin duda alguna la gran mayoría de cristianos se enternece al conocer este aspecto de la misericordia. Pero no debemos solo quedarnos con esa parte de la misericordia, porque al seguir leyendo los versos de este capítulo, encontramos que este Dios misericordioso también nos enseña sus caminos por donde debemos andar y nos retribuye a cada uno con justicia según nuestras acciones. Si no hubiera parámetros dados por la verdad, entonces la misericordia sería una invención humana carente de verdadero valor. El claro ejemplo de cómo acciona la verdad y la misericordia de Dios lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Entonces, no debemos pensar que la misericordia es exclusivamente
perdón incondicional por la eternidad, porque bíblicamente no se puede sostener algo semejante. La misericordia es una calidad de Dios que si bien trae consigo perdón, ayuda y oportunidades, también trae consigo enseñanza y disciplina según la verdad. Es así que si un padre de familia realmente tiene misericordia, debe perdonar, enseñar, ayudar, brindar oportunidades, corregir y disciplinar a sus hijos en el amor de Cristo y la verdad de Dios. Los padres deben reconocer la inmensa responsabilidad que tienen a los ojos de Dios en la educación de sus hijos. Ahora bien, en Salmos 103, verso 13 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. En Éxodo capítulo 20, verso 6 dice, Dios dice: y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Estimados hermanos, según estos versos, ¿de quiénes se compadece Dios? ¿Lo hace todos o de los que muestran señales de verdadero arrepentimiento? Deben existir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Es dejar de hacer lo malo que estaba haciendo y comenzar a hacer el bien que no estaba haciendo. La Biblia, Efesios, capítulo 4, verso 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Amén. Además de esto, recuerden que existe un principio espiritual que indica que para ser perdonados por Dios, en primer lugar, debemos perdonar a nuestro hermano. Perdonar implica comprender, pasar por alto la ofensa y no guardar el más mínimo resentimiento. Pero recuerden que esta misericordia debe ir de la mano con la verdad. Estimados hermanos en Cristo, a modo de conclusión, quiero exponer un tema que involucra la inmensa misericordia, justicia, soberanía y sabiduría de Dios. Y para esto tomaré como ejemplo el caso de Saúl y David. Alguna vez que se preguntan por qué el final de ambos personajes fueron distintos, quizá la respuesta inmediata sería porque la forma de accionar de ambos antes la reprensión de Dios fue distinta. Y ciertamente esta respuesta es válida, pero leamos lo que dice en Romanos capítulo 9,
versos del 17 al 22 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Porque me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha restituido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el paso de barro al que lo formó. Porque me has dicho así, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Pablo nos enseña con esto aspectos profundos de la misericordia, justicia, soberanía y sabiduría de Dios. Nosotros podríamos decir sencillamente que Saúl y David eran diferentes y que esa diferencia se manifiesta en las actitudes que manifestaron cada uno cuando fueron refrendiosos por sus pecados. Por su parte, Saúl se mantuvo obstinado, sin mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Por su parte, David quebrantó su corazón y suplicó para que Dios no lo deseche de su presencia, mostrando verdadero arrepentimiento. Pero debemos tener en cuenta que incluso este proceder de David tiene un origen en la misericordia de Dios, quien nos dio un espíritu que lo puede reconocer. Entonces, si Dios no obra a favor de una persona, esta no puede ser llevado al arrepentimiento. Según lo dicho por Pablo, Saúl fue una vasija preparada para destrucción, al cual Dios soportó con paciencia hasta el día en que se reveló la perseveridad de su corazón. Mientras que David fue una vasija preparada para misericordia, al cual Dios usó para revelar las riquezas de su gloria. Con eso entendemos que Dios hace de nosotros vasijas para revelar su justicia, misericordia o ira. De todo esto podría seguir la pregunta: ¿Dios hace a las personas así? ¿O Dios sabe que las personas serán así? Dios no hace a una persona malvada. Las personas están corrompidas desde su
concepción y añaden corrupción a sus vidas por iniciativa personal. Es así que todos nosotros, según la justicia de Dios, solo podríamos llegar a ser vasos de destrucción. Pero Dios en su misericordia nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para hacernos vasos de misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, ni tampoco hubiéramos tenido la disposición para abrir nuestro corazón. En Hechos capítulo 16, verso 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Todo es gracias a Dios. Hermanos, una cosa es ser llamado, otra ser escogido. Inicialmente los llamados y escogidos parecen lo mismo, pero el tiempo y las pruebas revelarán la diferencia que existe. Pero una de características especiales de los escogidos es su facilidad para amar, para mostrar misericordia, para perdonar, para ser fiel, para arrepentirse con sinceridad cuando hace algo indebido y para perseverar en la verdad. ¿Por qué tiene esta facilidad? Porque el Espíritu de Dios mora en ellos y no pueden convivir con el pecado, porque son nacidos de Dios. Ninguno puede argumentar diciendo que no puede cambiar, porque Dios no se lo permite. Porque afirmar tal cosa solo es una excusa. Si uno no se arrepiente de sus pecados, no es porque Dios se lo imposibilita, sino que es la consecuencia de la constante maldad con la que ha llenado su corazón. Por lo tanto, debemos ser responsables en reconocer y aceptar nuestra condición. No para pensar que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas, sino para reconocer que separados de Dios, nada podemos hacer. Y todo lo que lleguemos a hacer solo será por gracia de Dios. La misericordia de Dios está abierta para todos aquellos que se acerquen con un corazón realmente humilde. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos vivir agradecidos con Dios por su inmensa misericordia. Y vivamos como vasos acordes a la misericordia que hemos recibido.
les agradezco por su atención. Pero que todos nosotros experimentamos cada día la misericordia de Dios. Y que llevemos en nuestro corazón y vida de manera constante la misericordia y la verdad. Dios los bendiga. Ahora oremos mediante el mensaje compartido. Padre, vengo ante ti para darte gracias por la gran sabiduría que has puesto a disposición de nosotros para saber cómo conducir y guiar nuestras vidas. Pon en nosotros el deseo de hacer lo que te agrada. Guardar tu palabra en nuestros corazones. Queremos demostrar tu existencia en nuestras vidas desde lo profundo de nuestro ser, para que nuestras acciones sean reconocidas en el reino de los cielos. Gracias a tu misericordia, podemos tener la confianza de tu perdón. Por ello te pedimos que nos des un corazón aceptable a tu corrección, ya que tú corriges al que amas. Conviértenos en verdades, vasos de amor, fe, esperanza y misericordia. Con temor reverente, tú nos has elegido para grandes propósitos. Por ello, Padre, prepararos para tu segunda venida. Te amamos. Todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.